Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Mi nombre es Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y en esta videoclase voy a tener el gusto de explicarles los elementos de cuantificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo vamos a dividir en tres partes y comenzaremos estudiando la base liquidable. A continuación, en otros vídeos me ocuparé de las escalas de gravamen y el mínimo personal y familiar, y por último de la cuota. Pero comencemos con la base liquidable. En realidad, como hemos visto en la lección anterior, tenemos dos bases liquidables, porque existen dos bases imponibles. Por una parte tenemos la base liquidable general, que estaba constituida, como recuerdan, por los rendimientos, salvo los rendimientos de capital de carácter atípico, y también se incluían en la base imponible general las imputaciones de renta. Y por otra parte tenemos la base liquidable del ahorro. Si recuerdan, el concepto de base liquidable en la Ley General Tributaria se define como el resultado de aplicar a la base imponible determinadas reducciones señaladas por la ley de cada tributo. Pues bien, ¿qué reducciones se aplican a la base imponible general para determinar la base liquidable general? Por una parte, determinadas reducciones relacionadas con la dependencia y el envejecimiento, que están reguladas en los artículos 51 a 54 de la ley, y por otra parte, determinadas reducciones por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, con ciertos requisitos previstas en el artículo 55 de la ley. ¿Qué reducciones se van a aplicar a la base imponible del ahorro para determinar en su caso la base liquidable del ahorro? Pues bien, va a ser el remanente, o sea, la cantidad que no hemos podido aplicar a la base imponible general por falta de base, el remanente de las reducciones por pensiones compensatorias y por anualidades por alimentos. Y si aún así existe un exceso de reducciones, podrá compensarse con las bases imponibles de los 4 ejercicios siguientes. Examinemos ahora las reducciones por dependencia y envejecimiento. Ya hicimos alguna referencia al mencionar determinados rendimientos del trabajo. Bien, por una parte tenemos las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, a planes de pensiones, a contratos con mutualidades de previsión social, a planes de previsión asegurados, a planes de previsión social empresarial y a seguros de dependencia severa o gran dependencia. Hay que tener en cuenta que las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social tienen un límite, que está constituido por la menor de las siguientes cantidades: un 30% de la suma de los rendimientos netos de trabajo y actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio, o 2.000 euros anuales, que se reducirán a 1.500 euros anuales, aunque la aportación, la reducción puede ser de hasta 8.000 euros, siempre que provengan de contribuciones empresariales, siempre que sea el empresario el que aporte al correspondiente plan de pensiones. Ponemos un ejemplo. Si no obtengo rendimientos del trabajo ni de actividades económicas y realizo una aportación de 1.000 euros anuales a un plan de pensiones, no puedo aplicarme ninguna reducción, porque aunque esté dentro del límite cuantitativo, no estoy dentro del límite porcentual, puesto que no tengo rendimientos del trabajo y actividades económicas. Bien, veamos ahora otras reducciones por dependencia o envejecimiento que están previstas en el artículo 53 de la ley, que se refieren a aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad, aportaciones a patrimonios protegidos
de personas con discapacidad y aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profesionales. Otras reducciones están relacionadas con pensiones compensatorias entre cónyuges y determinadas anualidades por alimentos. En cuanto a las pensiones compensatorias, se trata de pensiones compensatorias a favor del cónyuge satisfechas por decisión judicial, que van a constituir rendimientos de trabajo para el perceptor. Bueno, pues esto sucedería en caso de separación o divorcio. Y también dan derecho a reducción las anualidades por alimentos ordenadas por la autoridad judicial, siempre que no sean a favor de los hijos del contribuyente. Por ejemplo, si daría lugar a la reducción una anualidad por alimentos ordenada en favor de un hermano, pero no a favor de los hijos. Si no son a favor de los hijos, el pagador puede reducirlas de la base imponible y para el perceptor van a ser rendimientos del trabajo. Si son a favor de los hijos, no hay derecho a reducción. Para los hijos van a constituir renta exenta y lo que se establece es un mecanismo de fragmentación de la base del pagador a efectos de aplicar los tipos de gravamen para amortiguar la progresividad. Los tipos de gravamen se van a aplicar por separado al importe de esas anualidades por alimentos a favor de los hijos, les aplicamos el tipo de gravamen y por otra parte se lo aplicamos al resto de la base, es decir, no lo vamos a sumar todo de tal manera que el tipo de gravamen va a ser más reducido que si lo sumáramos todo y aplicáramos el tipo de gravamen. Bien, pues ese mecanismo de fragmentación permite que la persona que está pagando por resolución judicial una anualidad por alimentos a los hijos, aunque no pueda reducir de la base ese importe, sin embargo va a tributar en menor medida con ese mecanismo de reducción de la progresividad. ¿Qué sucede si una vez aplicadas las reducciones no tenemos remanente suficiente para aplicar todas las reducciones? Pues bien, la base liquidable general del ejercicio no puede ser nunca negativa. Si hay un remanente correspondiente a la reducción por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos, podemos restarla de la base imponible del ahorro para determinar la base liquidable del ahorro. Y si hay un exceso de remanente negativo, podremos compensarlo con las bases liquidables generales positivas de los 4 ejercicios siguientes. Con esto terminamos esta primera videoclase dedicada a los elementos cuantitativos del impuesto sobre la renta. Muchas gracias.